Muy buenos días, el tema de hoy es morir para vivir. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Morir para vivir. Tremendo como el mismo apóstol Pablo nos habla el por qué morir para vivir. Un hombre el cual era antes Saulo de Tarso, un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo, orgulloso, un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, otros para meterlos a las cárceles, conseguía cartas de los altos jerarcas de la iglesia para que le dieran autoridad, para poder entrar a las casas y poder sacar a los que decían llamarse cristianos en ese tiempo, y los que conocían que eran como cristianos, y podía entrar y sacarlos, como le digo, algunos llevarlos a la cárcel, otros para matarlos. Ese hombre altivo, orgulloso y prepotente, ¿cómo viene el Señor y lo transforma? Que lo encontramos en Hechos capítulo 9, que dice que él iba camino a Damasco y el Señor se le aparece en el camino y dice que lo tumbó del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice que Pablo cayó, del Saulo de Tarso cayó en el caballo. Dice que quedó ciego. Duró 3 días ciego. Tuvo que el Señor enviar al profeta Ananías para que pudiera recobrar la vista y cayeran las escamas de sus ojos. Dice que desde este momento una transformación total en Pablo. Era Saulo de Tarso y pasó a ser Pablo de Tarso. Un hombre totalmente transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas hay hoy en día que conocen la palabra? Tienen el conocimiento de la palabra, pero no han tenido una conversión genuina, no han tenido un encuentro con el Espíritu de Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, ese encuentro que tuvo Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y no volvió a ser el mismo, una transformación total. Encontramos en Hechos 9, antes de Hechos 9, quién era Saulo de Tarso, pero después de Hechos 9, quién fue Pablo de Tarso, un hombre totalmente transformado. Por eso él con total autoridad escribe esta carta a los romanos. ¿Cómo escribe esta carta? En el capítulo 6 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto, dice él, o sea, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Si antes andamos en la inmoralidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, la traición, el robo, el hurto, el atraco, no sé en dónde lo tenía atado usted el enemigo, pero si el Señor lo rescató a usted, no puede volver a ese lugar. El Señor Jesús aquí nos habla que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo lo hizo con Saulo de Tarso? Por eso lo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podremos vivir en él. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Claro, cuando uno entra al agua, por eso coloca el ejemplo de Jesucristo. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en el agua, dice que el Señor Jesús fue sumergido en el agua, que cuando salió un hombre totalmente renovado. Dice que automáticamente se manifestó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque dice que salió Jesús del agua y dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Los tres estaban ahí. Por eso cuando dice acá el apóstol Pablo, dice que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Esa muerte, ese viejo hombre tiene que haber quedado clavado, crucificado a través del agua. Cuando usted y yo somos bautizados, ese hombre queda sepultado debajo del agua y sale ese nuevo hombre totalmente en Cristo Jesús. Porque dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva en la cual ya no andamos en la amargura, el resentimiento, el dolor, el rechazo, el abandono, la aflicción, la opresión, la angustia, la zozobra, la incertidumbre. Ya no, andamos en esa vida nueva, gozosos, llenos de la paz, la seguridad, la confianza en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero si usted no ha nacido en esa vida nueva, es porque todavía el enemigo lo tiene atado en esa ley del pecado, porque todavía el
pecado lo domina. Usted pueda que diga, pero es que yo ya nací en Cristo Jesús, pero es que yo soy nueva criatura. Venga, porque lo domina el pecado, porque todavía está la soberbia en usted, porque todavía la mentira, porque la infidelidad, porque la traición, porque la manipulación, porque el engaño. Todavía ese hombre no ha sido sepultado, como que todavía está vivo. Porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso, si fuimos plantados en la muerte de Cristo Jesús, o sea, ese viejo ya tiene que estar muerto, no puede resucitar ni estar pataleando, ya tiene que estar muerto, porque dice aquí la palabra de Dios, dice que también estaremos con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, estaremos con él, obviamente, si no estamos en el pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si ese viejo hombre ya fue crucificado, ¿por qué todavía abunda en usted? ¿Por qué todavía está en el pecado? ¿Por qué todavía como que hay cosas del pecado y como que usted dice, pero yo ya nací de nuevo? ¿Pero qué nació? Si realmente todavía quedaron algo, cosas de ese viejo y no lo ha podido matar. Por eso él lo dice, el apóstol Pablo, juntamente con él fuimos crucificados, o sea, prácticamente muertos al pecado. Por eso el tema de hoy es morir para vivir, y es morir a ese viejo hombre que nos tenía atados al pasado, atados a la inmoralidad, atados a la mentira, atados al orgullo, atados a la iniquidad, atados a la mentira, a la manipulación, a la falsedad. Ese ya tiene que estar crucificado, porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso, si todavía le falta, dígale al Señor que lo mate de raíz, que ese viejo tiene que quedar crucificado a través de la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús murió por usted y por mí, por nuestros pecados, para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Por eso porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y usted y yo debemos ser justificados delante del Señor, porque hemos muerto al pecado. Del resto no seremos justificados delante del Señor, porque todavía debe haber argumentos del enemigo que no nos deja sentirnos justificados delante del Señor. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que estaremos... Por eso, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, si prácticamente usted y yo morimos con Cristo, viviremos con Él. O sea, viviremos en la palabra, el conocimiento, el entendimiento, la revelación, pero también en llevar la palabra a otros, para que Dios lo saque de las tinieblas a su luz admirable, lo saque de la esclavitud del pecado, para que puedan conocer quién les da la libertad y la seguridad, que es Cristo Jesús. Por eso dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. O sea, si usted y yo estamos muertos al pecado para vivir en Cristo Jesús, la muerte ya no podrá enseñorearse usted de mí. Recuerde que antes de que conociéramos de Cristo Jesús, le teníamos miedo a la muerte. Teníamos miedo de que pronto un carro nos cogiera, de pronto que alguien nos atracara y de pronto nos hiciera daño, de pronto una balacera. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos tenía vendidos en la mente. Pero mire que aquí habla de la muerte, ya no se enseña a nosotros, o sea, ya no está ese temor. Si llegamos a morir, el Señor lo permitirá en usted y en mí, pero es para llevarnos a la eternidad con Cristo Jesús. O sea, será cambiar de muerte a vida, pero ya en Cristo Jesús, a una nueva naturaleza en la eternidad con Cristo Jesús. Dice, porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hoy por eso el tema es morir para vivir. En cuanto morimos al pecado, vivimos para Cristo Jesús, pero vivimos en el gozo, en el conocimiento, el entendimiento, la revelación de la palabra del Señor, en cómo usted y yo debemos obrar y actuar. Entonces debemos es dejar todo pecado atrás, dejar todo lo que el enemigo nos tenía atado, ejercer la gracia. La gracia es ese favor inmerecido que usted y yo no merecíamos, es poder entender y conocer que el Señor a usted y a mí ya nos transformó, renovó, nos restauró en su palabra, en su conocimiento, en su entendimiento, pero ya no vivir en el pecado. Si todavía hay cosas que el enemigo quiere atarlo en el pasado, en el pecado, hable con el Señor, dígale al Señor que usted necesita morir, pero no comulguemos con el pecado, sino que sea el Señor obrando a través de su vida y mi vida, para poder tener un camino de transformación en los pensamientos, el carácter, las actitudes, los deseos, los sentimientos, y que el Señor obre en cada uno de nosotros. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, 12 y 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Tremendo, porque aquí habla el apóstol Pablo lo que el Señor ya hizo, que él le da gracias al Señor, al que lo fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Le puso un ministerio en el cual el Señor lo llevó a escribir las cartas paulinas, pero dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor,
traidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él se arrepiente y aquí da el conocimiento, el testimonio de dónde el Señor lo sacó y quién era. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que el Señor nos lleve a usted y a mí a morir a esta naturaleza de esclavitud del pecado, pero a entrar, a vivir en la gracia, la gloria y la justicia de Dios.